Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, listos para otra inmersión profunda en el universo de las historias que nos apasionan. Espero que estén radiantes, disfrutando de un día lleno de buenas energías y vibraciones positivas. Hoy, como seguramente ya intuyeron por el título, nos aventuraremos en un tema que ha resonado con fuerza en el corazón de muchos, una saga que ha mantenido a los fans en vilo, con el alma en un hilo y la inevitable pregunta flotando en el aire: ¿qué ocurrirá después? Sí, vamos a hablar de Demet, de su tormento, de la espera que se antoja eterna por Can, tras las sombras de las rejas. Una situación que sin duda nos ha tocado la fibra sensible a muchos de nosotros, llevándonos a meditar sobre la fragilidad intrínseca de la existencia, la potencia indomable del amor y esa sensación, a veces abrumadora, de que la injusticia impera en el mundo. Nos adentraremos en los detalles más relevantes, las posibles causas que llevaron a este desenlace, las consecuencias que se derivan de él y, sobre todo, el profundo impacto emocional que todo esto ha generado en Demet. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en el centro de este huracán emocional, quiero pedirles un pequeño favor: si son nuevos por aquí y sienten que mi contenido resuena con ustedes, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita mágica para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían enormemente a seguir creando contenido para ustedes y a fortalecer esta hermosa comunidad que hemos construido juntos. Y si ya forman parte de esta gran familia, mil gracias de corazón por su apoyo incondicional. Significa el universo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, acomódense en sus sillones favoritos, preparen sus palomitas, su cafecito caliente o esa bebida que les reconforta el alma. Abróchense los cinturones, porque nos embarcamos en un viaje emocional intenso a través de esta historia que nos ha conmovido hasta lo más profundo del ser. La imagen de Demet, consumida por la angustia, aguardando noticias de Can, encarcelado, es una imagen que se ha incrustado en nuestra memoria colectiva. Una imagen que evoca la desesperación más absoluta, la impotencia que corroe el alma y la representación de un amor que se enfrenta a las pruebas más duras que el destino puede ofrecer. Pero, ¿qué fue lo que realmente aconteció? ¿Cómo se llegó a este punto de inflexión? Para comprender la magnitud real de esta situación, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto en el que se desencadenaron los hechos. Can, ese hombre de espíritu indomable, un alma libre que abraza la aventura y que, hasta el momento, habíamos considerado un ejemplo de integridad y rectitud moral, al menos, eso era lo que percibíamos, se ve de repente arrastrado a una vorágine de acontecimientos que lo conducen tras las frías paredes de una prisión. Las acusaciones, que inicialmente carecían de claridad y precisión, apuntaban a una posible conspiración, un terrible malentendido o incluso, a una trampa premeditada urdida por sus adversarios. Enemigos que, como bien sabemos, nunca le faltaron. Su carácter firme y su inquebrantable honestidad, a menudo, le habían valido la enemistad de individuos poderosos y carentes de escrúpulos. La noticia, como era de esperarse, sacudió los cimientos del mundo de Demet. Ella, una mujer fuerte e independiente, pero a la vez vulnerable y profundamente enamorada, se vio repentinamente confrontada a la peor pesadilla que jamás podría haber imaginado. La incertidumbre la asfixiaba, la angustia la consumía por dentro y el temor a perder a Can la paralizaba, robándole el aliento. Las primeras semanas se convirtieron en un auténtico infierno en la tierra. Visitas restringidas y limitadas, abogados que no ofrecían respuestas concretas ni alentadoras, rumores que se propagaban a la velocidad de la luz en las redes sociales y en la prensa, alimentando la incertidumbre y la desesperación. Y por encima de todo, la constante sensación de que el tiempo se escapaba entre sus dedos, sin que ella pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo. Demet se aferraba con todas sus fuerzas a la esperanza, a la fe ciega en la inocencia de Can y a la firme convicción de que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz para iluminar la oscuridad. Pero la espera se volvía cada vez más larga, más angustiosa, más insoportable. Cada día que transcurría, la incertidumbre se apoderaba aún más de ella, erosionando su fuerza interior y socavando su optimismo. Las noches se transformaban en un verdadero suplicio, plagadas de pesadillas recurrentes y recuerdos constantes de los momentos felices que habían compartido juntos. Los días, por su parte, se convertían en una tortura lenta y agonizante, repletos de trámites burocráticos interminables, reuniones frustrantes con abogados y la omnipresente presión de la prensa y los fans, ávidos de información. La imagen de Demet, aguardando a las puertas de la prisión, con la mirada perdida en el horizonte y el corazón destrozado, se convirtió en un símbolo poderoso de la lucha incansable contra la injusticia y de la esperanza que persiste, incluso en las circunstancias más adversas.
Los fans, profundamente conmovidos por su dolor, se volcaron en muestras masivas de apoyo, organizando manifestaciones pacíficas, creando campañas virales en las redes sociales y enviándole innumerables mensajes de ánimo y aliento, tratando de darle fuerzas para seguir adelante. Pero, ¿qué sucedía realmente tras los muros de la prisión? ¿Cómo estaba Khan sobrellevando esta situación tan crítica? Las noticias que llegaban al exterior eran escasas, fragmentadas y a menudo contradictorias. Se decía que se mantenía fuerte, que confiaba plenamente en el sistema de justicia y que no perdía la esperanza de volver a estar junto a Demet, abrazándola y sintiendo su calor. Pero también se rumoreaba que estaba sufriendo en silencio, que la soledad y el aislamiento lo estaban consumiendo poco a poco y que temía profundamente por su futuro incierto. La situación legal era extremadamente compleja. Las pruebas presentadas por la Fiscalía eran en gran medida circunstanciales y no parecían del todo sólidas. Sin embargo, la influencia de los enemigos de Khan era innegable y parecía que estaban moviendo todos los hilos a su alcance para mantenerlo tras las rejas el mayor tiempo posible. Demet, a pesar de su inmensa angustia, se mantuvo firme e inquebrantable en su apoyo a Khan. Se convirtió en su principal defensora, moviendo cielo y tierra para demostrar su inocencia y sacarlo de esa pesadilla. Contrató a los mejores abogados del país, investigó a fondo las pruebas presentadas por la Fiscalía y se puso en contacto con personas que pudieran tener información relevante sobre el caso, dispuesta a desenterrar la verdad. Su determinación y su valentía inspiraron a miles de personas. Demostró al mundo que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la injusticia más flagrante y la adversidad más implacable. Su lucha se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que se han visto enfrentados a situaciones similares, injustamente acusados y privados de su libertad. Pero la espera seguía siendo angustiante, dolorosa y desesperanzadora. Cada día que pasaba, la presión aumentaba exponencialmente y la posibilidad de que Khan fuera condenado injustamente se hacía cada vez más real. Demet se sentía cada vez más desesperada, pero se negaba rotundamente a rendirse. Sabía en lo más profundo de su ser que tenía que seguir luchando por él, por su amor incondicional, por su futuro juntos. En medio de esta vorágine de caos y desesperación, Demet encontró consuelo en sus amigos más cercanos, en su familia, que la rodeaba de cariño y apoyo, y sobre todo, en el respaldo incondicional de sus fans, que le enviaban mensajes de ánimo y aliento las 24 horas del día, dándole fuerzas para seguir adelante y no perder la esperanza. La lucha de Demet por liberar a Khan se transformó en una causa común, una bandera que unía a personas de todo el mundo, sin importar su origen o condición. Personas de todos los rincones del planeta se unieron a su causa, exigiendo justicia y la liberación inmediata de Khan. La presión popular fue creciendo de forma constante y finalmente, las autoridades se vieron obligadas a revisar el caso a fondo. Después de semanas de intensas investigaciones, nuevas pruebas salieron a la luz, revelando la verdad y demostrando la inocencia de Khan. Se descubrió que había sido víctima de una trampa elaborada por sus enemigos, quienes habían manipulado las pruebas para incriminarlo y destruirlo. La noticia de la liberación de Khan fue recibida con una alegría y un alivio indescriptibles por Demet y sus fans. Después de semanas de angustia, incertidumbre y espera interminable, finalmente podían respirar tranquilos. La verdad había prevalecido sobre la mentira y la justicia había triunfado sobre la injusticia. El reencuentro de Demet y Khan fue un momento emotivo, conmovedor y lleno de lágrimas de alegría. Después de tanto tiempo separados, finalmente podían abrazarse con fuerza y sentirse seguros el uno en los brazos del otro. Su amor había superado la prueba más difícil que jamás podrían haber imaginado y se había fortalecido aún más. La historia de Demet y Khan es una historia de amor verdadero, de lucha incansable y de esperanza inquebrantable. Una historia que nos enseña que el amor genuino es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la injusticia más cruel y la adversidad más implacable. Una historia que nos recuerda que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, y que la justicia, aunque a veces se demore, siempre llega. La angustia que Demet sufrió durante la espera por Khan tras las rejas nos ha mostrado la fragilidad de la vida, la importancia fundamental de la justicia y la fuerza inconmensurable del amor. Nos ha recordado que debemos luchar con uñas y dientes por aquello en lo que creemos, que no debemos rendirnos jamás ante la adversidad y que siempre debemos mantener la esperanza viva en nuestros corazones, incluso en los momentos más oscuros. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en profundidad.
Hemos visto cómo la situación de Khan tras las rejas sumió a Demet en una profunda angustia, que la consumía por dentro. Hemos analizado las posibles causas y consecuencias de esta situación tan crítica, y hemos destacado la importancia del apoyo incondicional de Demet a Khan, demostrando que su amor era inquebrantable. También hemos resaltado la fuerza del amor y la esperanza en medio de la adversidad, como un faro que guía en la oscuridad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la justicia, la fuerza del amor y la necesidad de mantener la esperanza en los momentos difíciles que la vida nos presenta. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la justicia siempre prevalece al final? ¿Qué harían ustedes si se encontraran en una situación similar a la de Demet? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantada de leerlos y responderles a cada uno de ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta inspiradora historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.